Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos... El presidente de Colombia responde así al anuncio de la disidencia de la guerrilla de las FARC de que retomará las armas. Iván Duque asegura que no es el nacimiento de una nueva guerrilla, sino la amenaza de una banda terrorista que cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro. El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia sobre Dorian, que está por el sureste de las Bahamas. La península de la Florida está bajo estado de emergencia, ya que el ciclón podría tocar tierra con fuerza de huracán categoría 4. Las inundaciones en el sur de Japón dejan al menos 2 muertos y más de 673.000 evacuados. Las fuertes lluvias han ocasionado el cierre parcial de autopistas y la suspensión de los servicios de trenes y transporte en el norte de Kyushu. Una lluvia, pero de críticas, es lo que ha recibido el primer ministro británico Boris Johnson tras la decisión de suspender las sesiones del Parlamento por varias semanas antes del plazo sobre el Brexit. La oposición intenta coordinar una respuesta a la medida. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Colombia va a derrotar al terrorismo, asegura de manera contundente el presidente Iván Duque, después que la disidencia de la guerrilla de las FARC anunciara lo que muchos temían, que retomarán la lucha armada. Alias Iván Márquez, ex jefe negociador del acuerdo de paz, reapareció en un video junto a ex líderes de la guerrilla y prófugos de la justicia, como alias Jesús Santrich y alias El Paisa. Les acompañaba una veintena de hombres y mujeres armados. Aseguran que el gobierno colombiano no ha cumplido con los compromisos del acuerdo, por lo que anuncian una nueva etapa de lucha. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. En su cuenta de Twitter, el expresidente Juan Manuel Santos dijo que el 90% de las FARC siguen el proceso de paz y que hay que seguir cumpliendo con ellos, pero que a los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia, y finalizó con: la batalla por la paz no se detiene. El ex jefe negociador del gobierno de Santos, en ese momento, en los acuerdos de paz, Humberto de la Calle, también se pronunció en Twitter. Aseguró que el acuerdo de paz de 2016 es un logro histórico que no tiene marcha atrás. Reiteró que la gran mayoría de los hombres y mujeres de las FARC han cumplido con lo pactado e invitó a continuar en el proceso de reincorporación a la vida civil. Primero, el acuerdo de paz de 2016 es un logro histórico que no tiene marcha atrás, y no es esta la primera ni será la última crisis del proceso. Hacemos un llamado a todos los colombianos y colombianas para arropar y proteger el proceso de paz. Parte de las reacciones al anuncio de la disidencia de las FARC. Pero vamos ahora con Fernando Ramos, nos acompaña desde Bogotá. Fernando, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañes en Panorama Mundial. Un mensaje contundente del presidente Iván Duque. Pero ¿qué más pidió? ¿Qué ofreció el presidente Duque también? ¿Cuál fue el mensaje que le dio también a Colombia? Hola, ¿qué tal? Así es, María Alejandra. Esto significa, sin duda, uno de los principales desafíos que tendrá el presidente Iván Duque en los próximos 3 años que tiene de gobierno. Y es que el anuncio de alias Iván Márquez junto a otros ex jefes guerrilleros pues preocupa al país, preocupa a la comunidad internacional, pero por lo menos hay un ambiente de moderado optimismo frente a que se respeten los acuerdos por parte del ahora partido político de las FARC, que está al mando de Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El presidente Duque ha dicho que se conformará un grupo especial de búsqueda y para poder capturar o dar de baja a quienes están al margen de la ley, a quienes vuelvan a empuñar las armas. Ha anunciado una recompensa de hasta $1 millón por cada uno de los cabecillas de las guerrillas
que estén en las llamadas disidencias. Esto dijo Iván Duque, el presidente colombiano, al referirse al anuncio de Iván Márquez. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. María Alejandra, y es que Duque ha pedido que se reactiven las órdenes de captura contra estos ex jefes guerrilleros que ahora dicen van a volver a tomar las armas y a iniciar un nuevo conflicto armado en este país. Quien se ha pronunciado también ha sido Rodrigo Londoño Timochenko, ha dicho que es una vergüenza lo que está ocurriendo y que ellos mantendrán su palabra, su voluntad de paz y que seguirán adelante en este proceso que se inició el 24 de noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo. Con sinceridad, sí, sentimos vergüenza. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han bajado tanto en apoyarnos en este proceso, pero también a la vez el mensaje de optimismo de que aquí estamos la gran mayoría, y modestia aparte estamos los mejores que hemos enfrentado ese proceso. Rodrigo, María Alejandra, y es que también se pronunció la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, la magistrada Patricia Linares, ha dicho que van a estudiar de inmediato la situación de estas personas para excluirlos de los beneficios de la justicia transicional, es decir, que no paguen cárcel por sus delitos anteriores, así que en los próximos días seguramente ya serán excluidos oficialmente de este proceso, alias El Paisa, alias Iván Márquez, alias Romaña y alias Jesús Santrich, quien incluso se alcanzó a posesionar como congresista, estuvo en la JEP, dijo que se iba a presentar y posteriormente se dio a la fuga, María Alejandra. Se juramentó y todo, recuerdo perfectamente, y luego entonces desapareció. Fernando, el presidente Iván Duque exigió precisamente que se retirara de esta justicia transicional a estos disidentes. Pidió también su captura inmediata. Te pregunto, ¿ese proceso tiene que ir primero por retirarlos de esta lista, de este grupo de la justicia transicional, para que luego se pueda emitir esa orden de captura, o es algo que se puede ir haciendo en paralelo? Y tengo entendido además que el presidente ofreció una recompensa precisamente por su captura. Así es, María Alejandra. Esto va a ir paralelo porque también hace pocos minutos la JEP, la Justicia Especial para la Paz, emitió un nuevo comunicado diciendo que eso será cuestión de días, que la decisión se va a tomar muy rápidamente porque retomar las armas es una causal de expulsión de los beneficios jurídicos obtenidos tras el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, que contemplan penas alternativas en algunas granjas, también en guardabosques, etcétera, no en cárcel como tal, no pena de cárcel privativa de libertad, y esto obviamente ya no podrá ser aplicado a Márquez y a los compañeros de él que están en estos grupos de disidencias. Y obviamente que la Fiscalía en las próximas días, horas, también estará emitiendo entonces estas órdenes de captura y también comenzará la persecución militar a estos ex jefes de las FARC. Según Márquez, están en los departamentos de El Guainía y del Baupés, esto es en la frontera con Venezuela, en el sur de Colombia, y pues los operativos militares se van a extender por orden del presidente Duque en todo el país, María Alejandra. Estaremos atentos, por supuesto, de las acciones coordinadas también, porque Duque dijo, no solamente acusó a Nicolás Maduro de proteger a este grupo criminal, así lo llamó, sino que también había hablado a quien considera el presidente interino de Venezuela, con Juan Guaidó, precisamente para coordinar acciones a seguir, si es cierto que este grupo está protegido por el gobierno de Maduro, del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Fernando, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por la información que nos traes. Fernando Ramos desde Bogotá. Buenas tardes para ti.
Y el anuncio de la disidencia de las FARC provocó reacciones no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la decisión y señaló que es una flagrante violación del Acuerdo de Paz de 2016. España también consideró que la violencia no es una vía legítima para defender ideas políticas. Al igual que otros países, ofreció su apoyo a Colombia para lograr la plena aplicación de la ley y el Estado de Derecho y el respeto a la democracia. Estados Unidos repudió enérgicamente el llamamiento de la disidencia guerrillera para volver al conflicto y a la violencia. En un comunicado, Washington ratificó además su apoyo al gobierno de Colombia en su determinación de implementar el Acuerdo de La Habana. Señaló que este es vital para el progreso sostenible en aspectos como el fortalecimiento de los derechos humanos y el desarrollo económico. Juan González nos acompaña el día de hoy. Él es ex vicesecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental y ex asesor del vicepresidente Joe Biden. Y nos acompaña el día de hoy desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Era de esperar este anuncio de la disidencia de las FARC? No es gran sorpresa, confirma lo que había estado reportando la ONG Fundación Ideas para la Paz sobre el crecimiento de disidentes de las FARC. Pero aquí lo que vemos, los que estuvieron en el video con Márquez, son individuos que habían rumores que seguían involucrados en la delincuencia, y esto hasta cierto punto divide a las FARC entre quienes están interesados en una solución pacífica y otros que pues, están más interesados en la delincuencia y usan a las FARC como movimiento político, como una excusa para seguir delinquiendo. Pero Juan, en este caso se estaba tratando de implementar este acuerdo de paz firmado en La Habana, bueno, o negociado en La Habana, firmado en el 2016. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿Fue desde el comienzo cuando estaban en las negociaciones o una vez ya se firmó? Porque estos disidentes le echan la culpa al gobierno de Colombia, dice que no han cumplido con los objetivos y sobre todo con los puntos principales del acuerdo. Yo creo que firmar el acuerdo tal vez fue la parte más fácil de todo este proceso. La implementación, la reconciliación y el balance entre la justicia y la verdad y la reconciliación es un ejercicio generacional, especialmente a Colombia, que lleva más de 50 años en un conflicto interno. Entonces, estos acuerdos en ninguna parte del mundo se han implementado sin contratiempos. Aquí el debate en Colombia, lo que se ha visto es que es uno que se ha formado alrededor de líneas políticas, quienes piensan que el presidente Duque está tratando de destruir el acuerdo y otros que apoyan al presidente. Yo creo que la verdad es algo en la mitad. Uno ve que las elecciones en Colombia tuvieron consecuencias en donde eligieron a un presidente que criticó aspectos del acuerdo, especialmente en cuanto al tratado de justicia transicional, el uso del narcotráfico como un tema político, y es algo que las instituciones colombianas han tratado de abarcar. La implementación también ha sido bastante difícil, pero es algo que el presidente Duque mismo ha dicho que es algo que es un compromiso implementar este acuerdo. Nunca será perfecto, pero aquí lo que uno ve, los 20 que estuvieron alrededor de Iván Márquez, son individuos que se conocen que fueron quienes no apoyaron el acuerdo en ninguna instancia. Y de hecho, Duque hoy en su discurso reafirmó eso, su compromiso para cumplir con aquellos que pues se adhirieran sí realmente a este proceso de paz y se reincorporaran a la vida civil. Rodrigo, en este caso Londoño, o Alex Timochenko, como se le conoce, él habló de la vergüenza que sentía y pidió perdón al pueblo colombiano. Dice que realmente están cometiendo un error los disidentes de la FARC. Te pregunto, ¿cómo afecta esto al partido? Bueno, yo creo que es importante que Timochenko salió con dijo eso públicamente, distanciando el partido de parte de estos disidentes. Lo que preocupa aquí también es que el partido ya desmovilizado tiene que demostrar que tienen un compromiso de trabajar a través de las instituciones colombianas que quieren avanzar cualquier cambios sociales que ellos quieren a través de la democracia del país y seguir rechazando cualquier delincuencia. El reto aquí, vale resaltarlo aquí, es
la cultivación de coca en el país es una que le da leña al fuego, donde uno ve tal vez individuos que en las FARC que solo saben pelear en la jungla y que hoy en día tal vez lo ven difícil en los trabajos que tienen ya después de desmovilizarse, lo ven como algo muy fácil regresar y beneficiar económicamente del narcotráfico. El segundo aspecto también es el rol de Venezuela en darle alojamiento al ELN para que siga fortaleciéndose y iniciando operativos dentro de Colombia. Eso es casi un casus belli que Colombia ha demostrado una paciencia estratégica de no reaccionar en contra de Venezuela. Y en este caso te quiero preguntar también, ahora, ¿qué pasa? Tenemos este anuncio que van a retomar las armas, de esta alianza con el ELN, la disidencia de la FARC con el ELN. Esta acusación que hace Duque al gobierno del cuestionado Nicolás Maduro. Habla con Guaidó, quien lamentablemente además, como bien sabemos y hemos reportado, para ellos pues no tienen la fuerza y no tienen el apoyo de los militares en Venezuela. Y Colombia, por más que Fernando Ramos nos decía que tiene cierta tranquilidad después de este mensaje contundente de Duque, imagino que revive también los miedos de muchos años de unas FARC y una guerrilla, inclusive catalogada como grupo terrorista. Bueno, el primer paso aquí es, y lo ha dicho el presidente Duque, es establecer un Estado de Derecho en el país, asegurar de que quieren una salida pacífica y política tienen esa oportunidad, y quienes regresen a la criminalidad y el narcoterrorismo sientan todo el peso de la ley por encima. Y esto hasta cierto punto ha hecho el trabajo más fácil, porque ahora se sabe quiénes son los criminales dentro de las FARC y hay que asegurar que las fuerzas de seguridad del país establezcan esa presencia y barran con ellos y obviamente bajen el nivel de cultivación de coca. En cuanto a Venezuela, el Comando Central del ELN, la Secretaría de las FARC en su día, se usaban a Venezuela como un hospedaje, como una vacación, para saber que no iban a peligrar de un ataque por parte de las fuerzas más colombianas. La presión internacional tiene que seguir por encima de Venezuela. La realidad es que ellos están dándole al ojo a grupos criminales internacionales es una falta de respeto a lo que es un hemisferio que por en sí siempre colabora en este tipo de retos. Colombia intentó por las buenas dar fin a un conflicto, una guerra que se vivía en el país por muchos años y ahora sucede esto. Vamos a ver, ciertamente pareciera estar mucho más debilitada y el gobierno de Duque en una posición más fuerte y con aliados. Vamos a ver qué sucede, pero agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Juan González, exfuncionario del Departamento de Estado desde Washington. Buenas tardes para ti. Un placer, gracias. Y quiero preguntarles qué opinan ustedes sobre esto, sobre este anuncio que hace la disidencia de las FARC para retomar la lucha armada en Colombia. ¿Qué opinan también de este discurso, de este mensaje contundente de Iván Duque? Logrará, y además culpando también a Nicolás Maduro de proteger a lo que llamó grupos criminales. Espero sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. La etiqueta es Panorama Mundial, #Panorama Mundial. Cuando regresemos, tenemos más información, porque el estado de la Florida se está preparando para la llegada de Dorian, que se fortalece. Llegará como un huracán categoría 4. Les tenemos todos los detalles. Así se predice, ahí ven la imagen. Pero también tenemos información de lo que pasa, ahí están viendo con estas inundaciones. Son casi 700.000 evacuados en Japón debido a las fuertes inundaciones. Tenemos esto y más aquí en Panorama Mundial. Dorian esquivó a Puerto Rico y sigue su paso firme hacia la Florida. Y llegaría como un huracán categoría 4 a la península de la Florida el fin de semana. Puerto Rico se libró del gran golpe, pero sí azotó con fuerza a las Islas Vírgenes. Ante la emergencia, declara, los habitantes de la Florida se abastecen pues de provisiones de alimentos y medicinas. En algunos supermercados quedaron vacíos los estantes de productos enlatados y de agua. Los residentes que están a lo largo de la costa hicieron largas filas para comprar combustible. El huracán se alejó al este de Puerto Rico, que vuelve a la normalidad. Hubo lluvias moderadas
a intensas, pero que cayeron en gran parte sobre la isla de Culebra, un lugar escasamente poblado. No se reportaron daños mayores y ya se reabrieron las escuelas y los aeropuertos. Vamos de inmediato con Ana María Mejía, que nos acompaña desde Daytona Beach en la Florida. Ana María, muy buenas tardes. Importante decir también que FEMA pues ya pidió al personal que se encontraba en Puerto Rico pues dirigirse ahora a la Florida precisamente ante la llegada de Dorian, que se espera llegue en realidad toque tierra en la Florida el lunes en la mañana, bien temprano en la mañana. Pero cuéntanos cuál es la situación donde estás. Sí, María Alejandra, y para terminar de completar eso que tú estabas diciendo, recordemos que a inicios de esta semana nosotros hicimos una nota con algunos de los miembros del Cuerpo de Rescate de Bomberos de Miami que viajó hasta Puerto Rico para ayudar en las labores. Hoy precisamente nos estábamos haciendo esa pregunta, ya ellos deben estar de regreso porque ya la situación se necesita, digamos, mucho más personal, es aquí en la Florida, ya lo de Puerto Rico pasó, gracias a Dios no fue para cosas mayores, entonces ya esperamos que ese personal esté regresando aquí a la Florida, donde, como te voy a mostrar en este momento, la gente como que ha aprendido un poco la lección a través de los años, ha aprendido bastante que debe prepararse, porque mira, faltan 4 días para que, según los pronósticos, el huracán Dorian toque tierra aquí en la Florida. Aún se desconoce el punto exacto donde lo haría, pero aún así, faltando 4 días, ya la gente se está preparando. Y hemos podido ver cómo se mueve mucho, por ejemplo, este lugar, que es esta estación de servicio ubicada en Daytona Beach, donde permanentemente están llegando. Incluso intentaba por momentos tratar de entrevistar a las personas, pero es que corre tan rápido, digamos, echan gasolina, ponen gasolina e inmediatamente arrancan porque está constantemente llegando gente hasta este punto, así que es bastante complicado hablar con ellos, están dedicados a esto y además de comprar las cosas que les hacen falta. También pudimos hablar en la mañana con aquellos que estaban llenando los sacos de arena, porque también los están limitando, les están diciendo únicamente 12 por familia y también por establecimiento público. Así que tuvimos la oportunidad de acompañarlos y esto fue lo que nos contaron. Bueno, yo he pasado las últimas 2 tormentas aquí en Daytona y pues preparándonos con arena para el agua cuando se meta de la playa para acá. ¿Tú crees que la gente sí se prepara con anticipación? Sí, se preparan, sí. Porque las últimas 2 tormentas les enseñó a todo el mundo, you know. Ellos se preparan tapando ventanas, buscando arena. Si se tienen que ir del sitio, se van con tiempo, saben que el tráfico, going up, es malo. Y como último dato, te puedo decir que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, hoy ya declaró todos los condados, 67 en total, en estado de emergencia, a la espera precisamente de qué ocurre con Dorian y en dónde va a tocar tierra, porque es un rango bastante amplio del que ya se está hablando en este momento y no hay mucha seguridad de en qué lugar exactamente es donde va a tocar tierra. Entonces, por si acaso, ha dicho el gobernador de la Florida, se declara el estado de emergencia para tener tiempo de reaccionar en todos los sentidos, no solo económicamente hablando, en los 67 condados, María Alejandra. Y así lo está haciendo la gente. Ana María, te iba a preguntar precisamente, por ejemplo, por los supermercados, por las farmacias, ¿cómo están estos lugares? Porque se cree, entre las estimaciones, es que pudiera llegar a tierra entre West Palm Beach e inclusive el rango es hasta Jacksonville. Pero aquí en Miami hay muchos lugares donde ya se ha agotado el agua, donde hay largas filas para poner combustible también. ¿Has tenido la oportunidad de ver algún lugar donde vendan, por ejemplo, comestibles, agua y este tipo de enseres? Por supuesto. Claro, María Alejandra, hemos tenido la oportunidad y efectivamente el lugar donde se encuentra el agua y el lugar donde se encuentran los enlatados, especialmente el atún, completamente vacíos los estantes y muchas filas, porque dicen, mire, se acabó, pero el agua va a empezar a llegar después de mediodía. Entonces empiezan a formarse las filas esperando a que llegue el agua y que puedan llevarse cada uno para su casa lo que necesita, aunque también eso lo están limitando. Hemos encontrado en muchos de los supermercados que lo limitan, por ejemplo, para 10 pacas
por persona, por ejemplo, por familia. Entonces decían, nos toca ir acá y después ir a otro lado porque somos muchos en mi casa y no nos dan para tantos. Eso lo hemos podido ver, pero hay una cosa también que es importante y es que afecta a todo. Por ejemplo, un dato curioso en el tema del entretenimiento. Había concierto de los Rolling Stones este fin de semana en Miami Gardens el 31, es decir, el sábado. Pues bien, ya anunció la organización que lo van a adelantar y que el concierto será el día de mañana precisamente para evitar todo este tema de lo que ocurra con el huracán Dorian. Están siendo precavidos, creo que esa es la palabra cuando hablamos de un huracán. Es mejor pues tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es lo que está haciendo la gente a lo largo de la Florida. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por favor estaremos muy atentos a tus reportes. Se me cuida mucho por allá en Daytona Beach. Buenas tardes. Dos muertos y casi 700.000 evacuados dejan hasta ahora las fuertes inundaciones en la isla de Kyushu, en Japón. De acuerdo con la Agencia Japonesa de Gestión de Desastre por Incendio, al menos una persona está desaparecida y otra fue gravemente herida tras la lluvia torrencial. Desde el lunes cayó más del doble de la precipitación mensual prevista para agosto en esa región. La Corte Suprema de Justicia de Corea del Sur ordenó volver a juzgar a la expresidenta Park Geun-hye y al heredero de Samsung, Lee Hae-yong, en una de las mayores causas por corrupción en el país. Los acusados podrían recibir condenas aún mayores. El Tribunal Supremo quiere que se dividan los cargos por soborno respecto del resto de los delitos, como se prevé que ocurra con los funcionarios públicos. Y la Iglesia Católica de China consagró a su primer obispo tras el acuerdo alcanzado en 2018 entre China y el Vaticano. La Asociación Patriótica Católica de China ordenó a Monseñor Antonio Yao Xun, un Mongolia Interior, hasta la firma del convenio. Los obispos designados por el Vaticano o la asociación no eran reconocidos por Beijing. Las relaciones diplomáticas entre ambas partes se rompieron en 1951 tras acusaciones de un complot de asesinato contra líderes chinos que involucraban a un sacerdote. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó la suspensión de quema por 2 meses. La medida obedece a los brotes de incendios que amenazan la selva amazónica. El decreto establece que las quemas estarán prohibidas salvo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando existan casos autorizados de control fitosanitario, de prevención y lucha contra incendios. La medida es parte de la llamada Operación Verde Brasil, que, según datos oficiales, ha logrado una disminución en los brotes de incendios. Y a los incendios forestales que afectan el departamento de Santa Cruz en Bolivia se suma el decreto de alerta naranja debido a las altas temperaturas. Según el Servicio Nacional de Meteorología, las temperaturas en la zona oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados. Los incendios forestales en Bolivia comenzaron a principios de mes en varias partes de Santa Cruz, en particular en la región de la Chiquitanía, en una zona de transición entre la Amazonía y el Chaco. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, seguirá detenido por ahora mientras se evalúa la posibilidad de que salga libre bajo fianza. Un juez de la Corte Federal de San Francisco, California, pidió a la Fiscalía presentar alternativas para Toledo, precisamente para que no esté en prisión, pues el proceso de extradición tomaría años y podría poner en peligro su salud. El exmandatario Alejandro Toledo fue detenido el 16 de julio en su hogar en San Francisco por cargos de corrupción y lavado de activos en Perú. Se espera que el 12 de septiembre se decida si el expresidente sale bajo fianza. Breve pausa aquí en Panorama Mundial, pero cuando regresemos, duras críticas enfrenta al primer ministro británico Boris Johnson tras la decisión de suspender las sesiones del Parlamento por varias semanas antes del plazo sobre el Brexit. Les contamos al regreso. El despliegue de soldados chinos a la guarnición en Hong Kong propagó el temor entre la población mientras continúan las protestas contra el gobierno chino. El Ejército Popular de Liberación dijo que se trata de una rotación anual rutinaria y que los militares ayudarán a salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad en Hong Kong.
repentina decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender las sesiones del Parlamento parece haber tenido el efecto esperado. Ahora las opciones de sus oponentes son más limitadas para evitar un Brexit sin acuerdo. El líder del opositor partido laborista, Jeremy Corbyn, dijo que apoyaría los esfuerzos para legislar contra una salida de la Unión Europea sin acuerdo, aunque reconoce que el plazo de tiempo para actuar es limitado. Corbyn considera que la jugada de Johnson constituye un ataque contra la democracia del Reino Unido y llamó a detenerlo con un movimiento político que permita al Parlamento legislar y evitar un Brexit no negociado. Esa iniciativa cuenta con el respaldo de parlamentarios tanto laboristas como conservadores. Para sacarla adelante tienen de plazo hasta el 31 de octubre. Los ciudadanos, sin embargo, no dudan a la hora de expresar su hartazgo con el proceso, como comprobó Claudia Rebasa en Londres. Aquí nos los tiene. Vamos a cumplir las repetidas promesas del Parlamento al pueblo y salir de la Unión Europea el 31 de octubre, sí o sí. Los conservadores de Boris Johnson están llevando al país a salir por el borde del precipicio sin ningún acuerdo. Haremos todo lo posible para evitar salir desastrosamente sin un acuerdo, para lo cual el gobierno no tiene ningún mandato. Brexit o no Brexit. Brexit con o sin acuerdo. ¿Necesita el gobierno llamar a nuevas elecciones generales? Luego de más de 3 años después del referéndum, fuimos a 2 distritos claves de Londres a preguntarle a los británicos qué piensan de esta profunda crisis política. Romford, en el distrito de Havering, eligió salir de la Unión Europea con 70% de los votos, mientras que Brixton, en el distrito de Lambeth, eligió permanecer con el 79% de los votos. Cuando votamos por salir, yo pensé que votamos por salir y no por estar perdiendo el tiempo con estos políticos tontos. Estamos totalmente atrapados en esto. Es repugnante. Tengo 81 años de vida, he trabajado toda mi vida y nunca he visto este país tan mal como lo veo hoy. No solo 3 años desperdiciados, política y política sobre Brexit. Hemos tenido 2 primeros ministros y solo Dios sabe si tendremos otro. ¿Debe el Reino Unido salir del bloque europeo con o sin acuerdo? Sería bueno que sea con un acuerdo, pero si no dejan que eso pase, debemos simplemente irnos. Salir sin un acuerdo será el desastre más grande para el país. Creo que Europa saldrá con algún tipo de acuerdo. Quizá estoy siendo muy optimista, pero no podemos continuar así. Toda Europa se reirá de nosotros. Deberíamos salir por lo menos con un acuerdo. Están tratando de lograr un acuerdo con Estados Unidos, pero olvídese de eso. Olvídese de Trump completamente. ¿Necesita el gobierno convocar a nuevas elecciones? Nada pasaría, todo sería lo mismo. Deberíamos arreglar este desastre. Hay muchos problemas con el Partido Conservador, como sabe. Ellos no saben a dónde van. Nunca creí que esto estaría tan mal y creo que se pondrá peor. Claudia Rebasa, CNN, Londres. En Italia, la jugada de Matteo Salvini resultó contraproducente. El líder de la Liga fue el artífice de la crisis de gobierno en la que se sumió el país en los últimos días. Italia esquivó la convocatoria de elecciones como defendía el político. Ahora tiene nuevo ejecutivo y Salvini no forma parte de él. Giuseppe Conte repite como primer ministro y en clara oposición a Salvini aseguró que Italia debe volver a ser un país abierto para todos. Vamos con Javier Romero, que nos acompaña desde Roma con esta información. Muy buenas tardes, Javier. Buenas noches para ti. Adelante. Muy buenas noches, María Alejandra. Pues efectivamente, Italia ya tiene por fin de nuevo un primer ministro y de nuevo es Giuseppe Conte. Esta mañana a las 9:30 se reunió con el presidente de la República, Sergio Mattarella. Tuvo una larga conversación con él en la que, y esto quiere decir que tuvieron que hablar de muchas cosas del futuro. El primer ministro italiano tendrá ahora que crear un programa de gobierno que presentará a principios de la semana que viene a Sergio Mattarella y vamos a escuchar cuáles fueron sus primeras palabras tras esta reunión larga con Sergio Mattarella, porque hizo un discurso por un lado europeísta,
abierto. Por otro lado, hizo un discurso que se alejaba de la política antimigratoria de Matteo Salvini y también dijo otras dos cosas que vamos a escuchar ahora y que después retomaremos porque definen qué es lo que va a suceder en los próximos días. María Alejandra. El presidente de la República, Sergio Mattarella, me ha ordenado formar un nuevo gobierno, un mandato que he recibido con cierta reserva. Seguiremos un enfoque reformista de base amplia y tenemos mucho que resolver acerca de la incertidumbre del pasado. Pues lo habéis oído, el nuevo primer ministro, dijo que acogió este encargo con cierta reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que para, digamos que aceptarlo plenamente, lo primero que tendrá que hacer será poner de acuerdo a los dos partidos que van a formar esta coalición, partidos que, como dijimos en los anteriores días, son partidos completamente distintos, partidos que se han insultado, que se han criticado duramente a lo largo de estos últimos años. Es más, podemos decir que uno de ellos, el movimiento 5 Estrellas, 5 Stelle, ha nacido como respuesta contra partidos como el Partido Democrático, que ahora va a ser su socio de poder. Por tanto, Giuseppe Conte tendrá que poner de acuerdo a estos dos partidos y presentar este programa de gobierno. El segundo tema, lo de resolver las divergencias del pasado. Y es que Giuseppe Conte no lo va a tener difícil porque tiene que poner de acuerdo a estos dos partidos desde una posición que normalmente no es fácil tener una posición de autoridad como primer ministro en Italia. Recordemos que en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, casi 75 años, ha habido unas 66 legislaturas aproximadamente. Esto quiere decir que ha habido continuas crisis de gobierno y tiene un motivo, y es que el Parlamento italiano es muy fragmentado y tiene mucho poder, y esto impide que haya, por un lado, primeros ministros autoritarios o primeros ministros que necesiten autoridad, como es el caso de Giuseppe Conte. Por tanto, tendrá bastantes dificultades para poner de acuerdo a estos dos partidos y, sobre todo, que él en el Parlamento tendrá, digamos, una figura, no tendrá la fuerza suficiente. Por tanto, estará por ver cómo Giuseppe Conte consigue poner de acuerdo a estos dos partidos políticos y presentar a principios de la semana que viene un programa concreto a Sergio Mattarella. María Alejandra. Pues estaremos atentos a lo que sucede, si entonces ya esto le da cierta tranquilidad a Italia. Por lo menos se forma gobierno y por lo visto entonces Salvini pierde poder. Muchísimas gracias, Javier Romero, por acompañarnos desde Roma. Que tengas buenas noches. Buenas noches. La tensión va en aumento entre Israel y el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel advirtieron y acusaron al gobierno de Beirut de complicidad con un programa de misiles de Hezbollah en territorio libanés apoyado por Irán. José Levi nos tiene todos los detalles desde Jerusalén. Adelante. En el pasado fin de semana, Israel habría bombardeado objetivos en Irak, en Siria y en el Líbano. Uno de los objetivos centrales, aparentemente, habría sido impedir que milicias proiraníes pudieran pasar lo que son misiles de Irán a el movimiento proiraní Hezbollah en el interior del Líbano. Tenemos estos misiles de Irán especialmente sofisticados que esta República Islámica desarrolla principalmente para hacer frente a una eventual confrontación con Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya son años que Irán intenta a través de Irak, a través de Siria, llegar al Líbano y poder entregar a Hezbollah misiles de alta precisión. Pero precisamente los bombardeos israelíes en Siria y en Irak habrían dificultado enormemente ese traspaso. Los israelíes temen que Hezbollah desde el Líbano pueda atacarlos en el caso de un conflicto con estos misiles de precisión. Entonces, ¿qué es lo que habría hecho Irán? Dicen ahora los israelíes. Habrían intentado pasar lo que es la tecnología de precisión para que en fábricas de Hezbollah y de Irán en el interior del Líbano este movimiento pudiera haber perfeccionado, haber conseguido que cohetes relativamente sencillos pasaran a ser misiles de precisión. Entonces, ahora la advertencia de Israel al Líbano es que ellos paren la fabricación de estos misiles
también aseguran que estas fábricas de misiles de precisión estarían en lugares poblados, con lo cual, afirman los israelíes, se pondría en peligro a la población civil. Caso de que los israelíes decidieran actuar militarmente contra estas fábricas, en cualquier caso es un tema que aumenta enormemente la tensión en la zona. José Levi, CNN, Jerusalén. Y Pakistán lanzó con éxito un misil balístico capaz de entregar múltiples tipos de ovejas nucleares a una distancia de hasta 290 kilómetros. El lanzamiento ocurre en medio de tensiones con la India por la disputada Cachemira. El conflicto entre los vecinos se avivó en febrero, cuando India culpó a Pakistán de un atentado terrorista en Cachemira que mató a más de 40 soldados indios. Y cuando regresemos aquí a Panorama Mundial vamos a tener los deportes. Y fíjense bien, el sorteo de la Liga de Campeones será una excusa perfecta para que se encuentren dos grandes jugadores, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y por supuesto, Luis Gerardo Bucci nos tiene los detalles. Y ya está listo con nosotros Luis Gerardo Bucci. Vamos a estar hablando de deportes, pero sobre todo de dos astros del fútbol. Luis Gerardo, muy buenas tardes. Hola María, un gusto saludarte. Feliz jueves y sobre todo además hoy que vamos a estar hablando de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. Se encontraron, se vieron las caras, ¿qué pasó? Y también del sorteo de la Champions, que fue la excusa para que se vieran estos dos grandes jugadores que han presentado una rivalidad que desde mi punto de vista jamás ha sucedido en la historia del fútbol y que ha servido para que el fútbol tenga también una plataforma mucho más grande de lo que ya era, ¿no?, anteriormente. Y si bien los fanáticos estaban atentos a este sorteo, por supuesto más a la interacción o a si lo que había pasó ahí, o no claro. Entre Messi y Cristiano. Claro, vamos a comenzar con esto porque las veces que hemos visto a Messi y a Cristiano sentados juntos, se pueden contar. Pasa quizás una vez al año en cada uno de estos sorteos. El siempre ansiado encuentro entre los dos mejores futbolistas de este siglo se volvió a producir este jueves. Messi y Cristiano competían mano a mano con Virgil van Dijk por el premio al mejor jugador de la UEFA en la temporada pasada, pero antes de anunciar al ganador, se produjo un diálogo imperdible entre el argentino y el portugués. ¿Te extraña o no? Es la pregunta. ¿Para él o para mí? No, tú a él. Ah, ¿quieres los dos? Sí. Ok, el que conteste primero. Sí, yo ya lo dije en su momento, era lindo Lloré tenerlo. mucho por Cristiano. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España. Oh, ¿es español? No, English. I think, yeah. I was curious because we shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. So it's not easy, as you know. And of course, we have a good relationship. We not had a dinner together yet, but I hope in the future. You're in Monaco tonight. Bueno, pero al final el premio al mejor de la temporada en Europa no fue ni para Messi ni para Cristiano, fue precisamente para el holandés Van Dijk. El defensor de 28 años se quedó con este premio por primera vez luego de conquistar la pasada Liga de Campeones con el Liverpool. Messi quedó segundo en la votación y Ronaldo se quedó con el tercer puesto. Bueno, todo esto también ocurrió en el marco del sorteo de la fase de grupos para la próxima Liga de Campeones. Les aviso que en los grupos habrá varios cruces que ya se han dado en los últimos años. Vamos a revisarlos. El grupo A tiene a dos claros favoritos, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Veremos si Neymar estará con el PSG. El grupo también está complementado por el Brujas y el Galatasaray. El Bayern y el Tottenham encabezan el grupo B. También están el Olympiacos y el Estrella Roja de Belgrado. En el grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo de Zagreb y el Atalanta de Italia. La Juventus y el Atlético de Madrid están en el grupo D, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. Veamos ahora cómo quedó definido el grupo E, que tiene al actual campeón al Liverpool, que compartirá su zona con el Napoli, el Salzburgo y el Gent de Bélgica. El grupo F parece ser el de la muerte, lo integran el Barcelona, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán
y el Slavia de Praga. Y en el G están el Zenit, el Benfica, el Olympique de Lyon y el Leipzig de Alemania. En el grupo H están el Chelsea, el Ajax, el Valencia y el Lille francés. Así que ya quedaron entablados los grupos, Mariale. A ver, fútbol entonces. Yo también estoy de acuerdo con que el grupo del Barcelona, del Inter y del Borussia Dortmund es el grupo de la muerte. También muy interesante el del Real Madrid y del PSG. Vamos a ver. Creo que va a ser una buena temporada. ¿Qué sucede? Pero es eso. A ver, fútbol entonces. Bueno, creo que nunca paramos, ¿verdad? Da esa sensación. No. Y si no es con el fútbol, es con cualquier otro deporte. Estamos atentos a Deportes CNN también esta noche. Por supuesto, como siempre, con toda la información. Ustedes no se van. Regresamos con más. Juan Carlos López, muy buenas tardes en este jueves, que además sé que es de reacciones con respecto al anuncio de la disidencia de la FARC de retomar las armas en Colombia. Expectativa por lo que pueda decir el gobierno de Estados Unidos, pero hay noticias de parte del presidente Trump. Suspendió su visita a Polonia, ya había dicho que no iba a Dinamarca porque no le vendían Groenlandia, pues ahora dice que por la llegada del huracán Dorian no va a ir a Polonia para conmemorar el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Manda al vicepresidente Pence, pues muy pendientes de lo que pueda decir el gobierno de Estados Unidos sobre lo ocurrido en Colombia. Tendremos eso y el avance de Dorian en instantes aquí, Mariale, en directo USA. Que se espera sea pronto ya aquí en la Florida. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. El volcán de la isla italiana de Stromboli hizo erupción el miércoles y lanzó una columna de humo en su segunda explosión en menos de 2 meses. No se reportaron muertes o daños por la explosión, que dejó a muchos residentes y turistas aterrorizados. La erupción de julio dejó un muerto y el popular centro turístico quedó cubierto de cenizas. Han sido muchas a través de Twitter con respecto a la noticia, lo que pasa en Colombia, este anuncio que hizo la disidencia de las FARC a retomar las armas. Estoy atento, por supuesto, a todo lo que nos tengan que decir con respecto a este tema y otros que tuvimos hoy en Panorama Mundial. Será entonces hasta mañana cuando regresemos con más información.